Bien, ¿cómo están? En este segundo video, la idea es abordar el concepto de sensores de detección y de proximidad. Nos vamos a centrar en los sensores de proximidad que son ampliamente usados en la industria, sobre todo para el conteo de productos, para la detección, por ejemplo, de botellas, para la detección de cajas, etcétera, etcétera. Em, entonces, en cuanto a los sensores de proximidad, podemos tener básicamente varios tipos. Uno son los fotoeléctricos o sensores ópticos. Estos sensores, la mayoría se basan en funcionamiento fotoeléctrico, digamos su principio de funcionamiento es fotoeléctrico y tenemos infrarrojos, PIR y pirómetros. Esos últimos que se llaman pirómetros lo que nos permiten es medir distancia pero sin tener conexión o sin tener contacto directo con el proceso que estoy midiendo. Entonces es un sensor por lo general infrarrojo que nos va a permitir medir temperatura pero sin estar dentro del proceso, en el proceso. Otro tipo de sensores de proximidad son los capacitivos y otros son los inductivos. Son también muy usados a nivel industrial. En cuanto a los inductivos, podemos tener el EVDT. Este es un sensor que hace su funcionamiento digamos, en las teorías que están asociadas al transformador, por ejemplo, el efecto, la ley de Faraday más bien. Y en este caso tenemos el efecto Hall, que es otro efecto que se basa en la relación que hay entre el campo magnético. Bien. Eh, En cuanto a los sensores fotoeléctricos, podemos tener de varios tipos. Podemos tener tipo D4, M12, M18, L8, K40, C40, bueno, en fin. Cada uno de estos sensores tiene, digamos, unas particularidades. Comúnmente los que se usan o los que normalmente uno encuentra a nivel industrial son desde el D4 hasta el M18, pero también puede encontrar otros como el K40 que se basan, digamos, son tipo True Beam, es otro tipo de sensor. Bien, tener en cuenta estos tipos de sensores que son los que se encuentran normalmente. Bien, entonces básicamente lo que tenemos con los sensores fotoeléctricos o que se basan en su funcionamiento en el, digamos, en el efecto fotoeléctrico, lo que hacemos es que, o lo que tenemos aquí es que hay una fuente, digamos, emisora, un haz infrarrojo, que es un emisor, que es lo que está en esta parte, y hay un receptor. Entonces, de acuerdo a si ese haz de luz está interrumpido o no por el objeto, podemos detectar o no el objeto. Lo que hacen estos sensores son sensores de proximidad o de detección. Estos sensores no miden distancia, lo único que hacen es decirnos el objeto está o el objeto no está. Es lo único que nos permite identificar. Eh, es importante también tener en cuenta que el rango de frecuencias de modulación que tienen estos sensores va entre los 5 kHz y los 30 kHz. Resulta que cuando va ese haz de luz del emisor al receptor, la luz ambiental puede generar ruido, puede influir sobre esta señal. Entonces lo que se hace es una especie de modulación y lo que se hace con la modulación es elevar la frecuencia de las señales de la señal portadora y moduladora o modulante en este caso, y lo que se hace es aumentar la frecuencia. Con ese aumento en frecuencia lo que ganamos es que sea menos susceptible a que sea contaminada por esta luz ambiental que les acabo de decir. Luz ambiental puede ser luz solar, luz de las diferentes lámparas que están a nivel industrial, etcétera, etcétera. Bien. Si el sensor se detecta, lo que nos va a generar es un 1 lógico o un 0 lógico, depende cómo lo configure. Un 1 lógico o un 0 lógico que estará en función del voltaje de alimentación de este tipo de sensores. Por lo general, estos sensores se alimentan en un rango que va desde los 10 voltios hasta los 24 voltios. El voltaje industrial DC que normalmente se maneja es 24 voltios, pero pues podemos tener un rango de voltajes diferente para cada sensor. Bien, podemos tener entonces varios tipos de, digamos, de técnicas que pueden tener los sensores. Entonces puedo tener técnica de escaneo, puedo tener TrueBeam.
listo, que es en este caso el emisor y el receptor están en línea recta como está aquí. O puedo tener un scan difuso, que entonces hay un haz de luz. El haz de luz refleja en el objeto y puede reflejar en cualquier dirección, y con un detector, digamos con este que es el receptor, detecto ese haz de luz y sé si el objeto está o no está. Si no tengo retorno, quiere decir que el objeto no está. Cuando haya retorno hay un haz de luz y ya sé que el objeto está. Recuerden que estos son sensores de proximidad y de detección de objetos. En el nivel industrial pueden ser botellas plásticas, botellas de vidrio o cajas, lo que ustedes quieran. Bien, esto entonces son, digamos, las formas de tener los sensores, ¿sí? En este caso, en el TrueBeam yo tengo dos sensores, un emisor y un receptor que están, digamos, en línea recta. Cuando el objeto pasa a través de este haz de luz en esta dirección, se interrumpe ese haz de luz y ya puedo decir el objeto está. En el retroreflectivo lo que se hace es enviar un haz de luz, esperar a que digamos el objeto pase por ese haz de luz, pero al final tengo una pantalla, digamos, reflexiva. Lo que va a hacer esta pantalla, este elemento reflexivo, es que va el haz de luz, pega en esta pantalla reflexiva y se devuelve. O sea que el emisor y el receptor son el mismo tipo. En el sensor está el emisor y el receptor al tiempo. Comparado con este TrueBeam que yo tengo, son dos, digamos, un receptor y un emisor separados. Tener mucho cuidado con eso porque son técnicas que normalmente encontramos a nivel industrial. Y el difuso, entonces tengo un emisor y un receptor también en el mismo, ubicados en el mismo sensor, pero entonces el haz de luz pega, refleja en el mismo objeto, no tengo que tener una pantalla reflectora, y en algún momento ese haz de luz que pega en cualquier sentido va a reflejarse y va a devolverse y detecto el objeto que está pasando. Si no hay detección, pues quiere decir cero. Listo, tener cuidado entonces con estas técnicas de fibra óptica, que puede ser True Beam, retroreflexivo, difuso, que son técnicas que también se usan en otro tipo de sensores que no tienen que ser necesariamente fibra óptica. ¿Sí? Son sensores que tienen cableado normal, también se usan mucho, tener en cuenta esto. Bien, en cuanto a los sensores de proximidad, llámese ópticos, llámese capacitivos o llámese inductivos, cualquiera de estos, podemos tener dos esquemas de conexión. Hay un primer esquema que es NPN, muy similar a los transistores NPN, y hay otro esquema de conexión que es el PNP. De hecho, se basan en ese funcionamiento porque la etapa de salida, lo que tiene acá la salida, el sensor generalmente es un transistor que switchea entre uno o cero, dependiendo si hay detección de objeto o no. Entonces tenemos este primer esquema es NPN. Entonces tenemos los colores. Los colores que van a encontrar normalmente en los sensores son color café o marrón, va a 24 voltios, es la fuente de alimentación. Negro es la salida. La salida en este caso es donde va a ir la carga. La carga puede ser que vaya conectada a un PLC, pueda que active un relé, etcétera, etcétera. Un indicador luminoso, es decir, un piloto, etcétera. Y el color azul va a tierra. Entonces tenemos los colores, recapitulo, color café 24 voltios, negro es la salida, azul es tierra. Voy al esquema PNP. Entonces el esquema PNP que tiene, también tiene los mismos colores, café, negro y azul, pero fíjense que aquí contrastado con este que es el NPN, la carga aquí va a la tierra, al cero, mientras que aquí la carga va conectada al VCC, que son los 24 voltios. Es totalmente diferente. Entonces, este es mucho, digamos, tiene alguna eh, hay que construirlo de una manera diferente, mientras este es más sencillo. Este solo se conecta y ya. En cambio, en este a veces hay que colocar resistencias de pull-up entre los 24 voltios y la salida para que funcione adecuadamente. A veces sin esas resistencias el sensor no funciona correctamente. Tener en cuenta eso. Bien, no se les olvide entonces conexión NPN y conexión PNP, que son las que encontramos en los sensores de proximidad. Bien, ya pasando a los sensores inductivos,
Los sensores inductivos se basan o su funcionamiento se basa en el campo magnético que se genera con el objeto que se está detectando. Si ustedes se fijan aquí en la figura, entonces hay un campo o un campo de sensado que es un campo magnético que genera el sensor. Bueno, de hecho es un campo electromagnético realmente porque el sensor, ese voltaje, esa corriente que consumen los transforman con un campo electromagnético. Pero aquí entonces las líneas de campo salen del sensor y si paso a la segunda imagen, fíjense que esas líneas de campo pegan en el objeto y se refuerza ese campo magnético. Ese reforzamiento del campo magnético lo que hace es generar un cambio en la frecuencia que tiene acá en el oscilador. Fíjense que él está compuesto por una etapa de salida, un circuito disparador, un oscilador y un coil, que en este caso es nuestro núcleo que genera el campo magnético. Entonces, este oscilador puede cambiar la frecuencia dependiendo de si hay un reforzamiento de ese campo magnético o no. Entonces, en ausencia del campo magnético, o de ausencia del objeto, perdón, entonces tenemos una frecuencia, como está acá. Pero cuando está el objeto, cambia la frecuencia porque hay un reforzamiento de este campo magnético. Entonces, ese cambio de frecuencia hace que se cambie la salida de un estado, digamos, de un off a un estado on. Ese cambio en frecuencia genera ese cambio. Generalmente, entonces, tenemos que el rango de frecuencias que puede trabajar ese circuito oscilador van entre los 100 Hz a los 1.5 MHz. Es un rango de frecuencias amplio, tener en cuenta eso. Y las etapas de salida, como les había mencionado, pueden ser o PNP o NPN dependiendo del tipo de sensor y dependiendo de la conexión que les mostré anteriormente. Bien. En cuanto a los sensores inductivos, pues podemos tener varios tipos de housing o varios tipos de encapsulado. Entonces podemos tener este que es Surface Mount, podemos tener este que es un switch o Limit Switch Style, o podemos tener cilíndrico. Fíjense que este es similar al fotoeléctrico que les mencioné, al M4, etcétera. Podemos tener slot, aquí el slot es diferente, aquí el slot es un sensor de herradura. Entonces aquí el sensor de herradura, ¿qué pasa? El objeto pasa entre estos dos, entre el diente, digamos, pasa el objeto y es detectado o no es detectado. O tipo anillo. Cuidado, este tipo anillo es muy usado en la medición de voltajes en cables de alta tensión, pero no en sensores de proximidad, sino hay el tipo ring. Lo que pasa es que el objeto pasa por el círculo, pasa, atraviesa el objeto y eso es lo que nos permite decir si el objeto está o no. Esa es una técnica también que es usada en los sensores análogos. Aquí estamos hablando de sensores que son digitales, unos y ceros, pero también hay sensores análogos para la medición de voltaje a nivel de cableado de alta tensión que trabaja esta técnica. Muy similar también a las pinzas voltamperimétricas que se tienen en el laboratorio. Bien, otro tipo de sensor, digamos, inductivo es el que se denomina LVDT. En el LVT nos permite hacer, digamos, una transducción de variables como presión a un cambio en voltaje. Por ejemplo, en la imagen, ustedes se fijan, hay un fuelle y ese fuelle se elonga o se contrae dependiendo de la presión que se ejerce. Supongamos que ustedes tienen acá una línea neumática, una línea de aire, entonces depende, si yo quiero medir la presión, dependiendo de la presión que tenga el aire, este fuelle eh, se contrae o se expande y eso mueve este núcleo magnético que es móvil. Al moverse este núcleo magnético, al moverse el núcleo magnético, lo que me genera es una diferencia de voltaje aquí a la salida en RC. O sea, este LVDT es un transformador, pero es un transformador, como dice la presentación, es un transformador diferencial lineal de voltaje. Al cambiar entonces el núcleo, al mover el núcleo se genera una diferencia de tensión entre estos dos puntos o lo mismo que es una diferencia de tensión en RC. Bien, tener en cuenta eso. Entonces el LVDT se usa, no es un sensor de proximidad, es un sensor que nos permite, es un sensor transductor que nos permite cambiar o medir distancia o medir otras variables como presión, por ejemplo, como está en la figura.
Bien, ya pasando a los sensores capacitivos también de proximidad, tiene un sistema muy parecido al que vimos anteriormente, el inductivo. Tiene un oscilador, también un circuito de disparo y una etapa de salida. Entonces, el objeto, cuando pasa por el sensor, crea un condensador. Aquí, como es capacitivo, el efecto es el efecto, digamos, el mecanismo por el cual funciona es a través de capacitancia. Entonces lo que se hace es crear un condensador entre el objeto y esta platina. El dieléctrico es el aire y al cambiar la capacitancia cambia la frecuencia también del oscilador, como está aquí en ausencia del objeto y con el objeto. Entonces ese cambio en frecuencia lo que me genera es un off o un on, o sea, un cambio entre uno o 0 dependiendo si está el target, el objeto o no. El rango de frecuencias es muy similar al anterior, también vamos en un rango de 100 Hz a 1.5 MHz y la etapa de salida puede ser conectada tipo PNP o NPN como les mostré anteriormente. Bien, una cosa importante es cómo se montan este tipo de sensores para que no haya digamos, una interferencia entre ellos. Importante es que podemos tener una distribución como está acá. Entonces, en este caso, lo que recomienda la norma es tener una distancia 3 veces el diámetro del sensor para que no haya una interferencia entre ambos sensores. Bien, estos son sensores que no son apantallados, es decir, sensores que no tienen cable blindado. ¿Listo? Cuando tenemos cables blindados en la construcción de los sensores, lo que se recomienda es dejar un espacio de un diámetro. Bien, tener en cuenta eso porque si no vamos a tener una interferencia entre lo que mide este sensor y este sensor. Cuando son apantallados, aparte del cable, el rango de medición es más preciso, o sea que el cono, porque él tiene un cono acá como de medición, es como una V que viene así, como les estoy dibujando acá, como lo estoy tratando de dibujar acá, una V, puede ser que esa V se una con la otra, pues ese rango, ese cono de medición se una con el otro y genera interferencia. Entonces se recomienda que si son eh, apantallados, ese cono de medición es más selectivo, entonces es casi recto, es como tener una línea recta acá. Entonces no se va a presentar interferencia, pero si no son blindados como aquí, si el cono puede haber un cono más amplio y ese cono más amplio puede generar interferencia con lo del otro. Entonces por eso se dice que aquí lo ideal es tener una diferencia entre 3 veces ese diámetro del sensor. Bien, y acá podemos tener varias técnicas de conexión de sensores. Importante tener en cuenta entonces las distancias para que lo miren en cada uno de los casos. Bien, importante, hay una norma que es la norma IS 6947-5-2. Está la norma IS que regula todos los sensores de proximidad. Es la regla que nos dice cuánta es la distancia, qué voltajes deben tener, cómo debe ser su salida, etcétera, etcétera. Rige toda la normativa eléctrica de este tipo de sensores. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de medir encoders o de hacer encoders. Entonces, hay un piñón metálico, por ejemplo, en el caso de un inductivo. Los inductivos se usan para medir objetos metálicos, no se les olvide, objetos metálicos, por lo general, porque se basan en efecto magnético. Mientras los capacitivos se usan para medir vidrios, botellas plásticas, elementos que no sean metálicos. Aunque también puede ser que se dé y funcione con objetos metálicos, pero por lo general usamos estos para medir botellas, plásticos, etcétera. Y los inductivos los usamos para medir metales. Entonces, si el piñón es metálico, fíjense que aquí está el sensor que es inductivo, como lo hemos dicho, y él va a medirnos la presencia o no de este piñón. Entonces, él va contando, él va generando un pulso que lo podemos mandar a un contador, lo podemos mandar a un PLC y podemos saber la velocidad a la cual está girando el objeto. Hay dos formas, o de esta manera que es horizontal o de esta manera que es vertical. Listo, tener en cuenta esas dos cosas. Cuidado entonces para qué se usa cada uno porque si los mezclo a veces pueden no funcionar tan bien.
El sensor óptico sí puede funcionar bien en todos los casos, salvo para objetos que sean muy transparentes o objetos que sean totalmente oscuros, que no tengan reflexión, porque entonces el haz no se refleja. Tener en cuenta eso es importante. Y pues las referencias son estos dos libros que digamos son importantes que los tenga. Yo se los voy les voy a colgar el link, les voy a colgar alguno de los dos para que lo tengan en la página de los materiales. Bien, esa es la primera parte que quería mostrarles. Bien, otro elemento que quiero mostrarles es, eh, bueno, hablando de la norma se las voy a colocar. Aquí está la norma. eh, Bajémosle un poco acá. Entonces aquí está la norma que es la IS 6947-5-2 y en la norma pues está lo que se permite hacer con todo. Bueno, aquí están todas las normas de la IEC, que son las normas que nos regulan eléctricamente. Y está, por ejemplo, la forma de construcción, que si es true beam. Fíjense que acá está la retroreflexiva. Está aquí la difusa, que era lo que acabamos de enviar, lo que acabamos de mirar. Entonces, aquí están todas las características de los sensores fotoeléctricos. Este es el cono al que me refería. Fíjense que hay un ángulo, hay un cono de medición. Él no es selectivo, no es un ángulo recto, sino tiene un cono de medición. Entonces, este cono es el que puede interferir con el otro sensor. Por eso recomiendan esas distancias que les mostré en la gráfica. Bueno, y acá está todo. Les recomiendo leerla porque es muy importante. Les voy a poner a leer ciertas partes de esta norma. Bien. Eh, en cuanto a los sensores, pues fíjense acá cómo viene el sensor de proximidad o cómo viene. Bien, tiene esas formas de medición. Tengan en cuenta eso. Y fíjense que está aquí en esta parte. La voy a ampliar un poquito. Aquí está si la salida es tipo NPN, fíjense que es un transistor tipo NPN la salida o si es un transistor PNP. Son los dos tipos de salidas más comunes que podemos tener. Bien, cuidado con eso. También cuidado con los tipos de sensores. O sea, de acuerdo al fabricante, el sensor de proximidad tiene un rango de medición de distancia, un rango de detección del objeto. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la frecuencia de switcheo está entre los 5 kHz y los 3 kHz. Bien, y fíjense las distancias de sensado del objeto. Puede ser desde 0.6 hasta 1 milímetro. O sea, son rango de distancias que son muy pequeños, son en milímetros. Por ejemplo, este son 6 milímetros o 8 milímetros. Hay unos sensores que tienen una perilla para ajustar ese rango de medición, pero fíjense que son muy pequeños los rangos de medición de detección del objeto, o sea que tiene que estar muy cerca al objeto, si no, no lo va a alcanzar a medir. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta entonces cómo se usan los sensores, eso está en cada uno de los sensores de proximidad y tener en cuenta, por ejemplo, acá la lógica. En este tipo de sensor, que es este M4, fíjense que es el tipo de encapsulado como lo veíamos aquí en la imagen. Fíjense acá M4, que es el que tenemos acá. Bueno, M4 D4, que es este. Pues aquí está, miren, entonces lógica, puede ser o NPN o PNP. Aquí está la construcción del sensor con sus dimensiones. Bien, y acá está entonces si es PNP, cómo va la conexión. Fíjense que, o si es PNPN, cómo va la conexión. Entonces hay que tener, digamos, cuidado con los dos tipos de conexión. ¿Listo? Que es como yo se los puse en la gráfica. Tener en cuenta esto, ¿bien? Entonces, eso es lo que les quería mostrar en este video y estamos hablando entonces en el próximo video que vamos a trabajar, que es acerca de diagramas PNID. Los diagramas PNID es un tipo de simbología que se usa a nivel industrial para identificar instrumentos. Entonces vamos a trabajar un poquito de eso y está bajo ISA, que digamos es una asociación internacional que tiene que ver con todo lo relacionado con control automático e instrumentación. Entonces vamos a ver un poquito de esa simbología para que lo tengan ahí.
Antes de que se me pase, que se me olvidaba aquí, antes de que se me pase, fíjense que acá hay algo que dice IP65, IP67, IP68. IP son los niveles de protección. Entonces, de acuerdo a cada nivel de protección, yo puedo tener que el instrumento es protegido contra agua, protegido contra ambientes corrosivos, eh, protegido contra presiones, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que aparte del sensor, él tiene unos niveles de protección que pueden ser estos que están acá, IP64, IP65, IP68. Eso lo regula de acuerdo al IEC. Recuerdo al IEC, esta es la otra norma, IP67. Busquen la norma. Esa norma nos dice los niveles de protección que pueden tener cada uno de los instrumentos. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes tienen su sensor al aire libre y llueve o es susceptible de que caiga lluvia o que está en un ambiente contaminante, un ambiente que genere estrés en el componente, pues puede ser que se degrade rápidamente y tenga que comprar muchos. Entonces, de acuerdo al IP, él les da a ustedes, bueno, este sirve para ambientes que son con agua, estos son para ambientes que son corrosivos, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta eso para la selección de sus sensores. Bien, eso era lo que les quería decir en este video y estamos hablando entonces en la próxima entrega. Muchas gracias.